Buenos días compañeros, buenos días profesor. En esta oportunidad tocaremos la cultura y sus problemas sociales. Como estudiantes y futuros docentes es necesario saber que la escuela está insertada en un espacio físico y sociocultural que va a ser denominado comunidad. Sabiendo que cada población cuenta con una particularidad, con diferentes relaciones entre quienes lo conforman y quienes fueron adquiriendo a través de la historia. Es por ello que como escuela se empieza a cuestionar algunas situaciones para poder resolverlos y enfrentar las necesidades de cada población. Por ello definamos qué es una comunidad. La comunidad es un conjunto de personas que tienen la misma visión e intereses, como por ejemplo el idioma, los valores, la religión, las costumbres, etc. Características: identidad. Así como nosotros tenemos identidad, lo cual nos hace distintos, una comunidad también tiene su peculiaridad. Por ejemplo, fiestas patronales, costumbres, rituales. En común, la comunidad trabaja unida para llegar a obtener el resultado de un proyecto propuesto. Punto número 3. Como compromiso, es un punto importante, ya que prima uno de los valores claves para cumplir el objetivo. Cultura. Cuando hablamos de cultura se hace referencia a creencias, costumbres, hábitos heredados de generación en generación. Interacción. Cuando hablamos de interacción, su mismo nombre lo dice, interactúan entre sí. A su vez, forman parte de una sociedad que esta sociedad es más grande, pues por ello los contiene. ¿Por qué podemos decir que también una de las características es dinámica? Dinámica porque están abiertas a modificaciones, ya sea a través de la cultura y o historia. Bueno, compañeros, ahora doy pase a mi compañera Rosemary. Profesor, buenos días. Compañera, buenos días. Voy a poner mi tema, que es tipos de comunidades. Existen 6 tipos de comunidades. La comunidad científica, la comunidad religiosa, comunidad educativa, comunidad rural, comunidad virtual y comunidad biológica. Voy a hacer la explicación de cada una de ellas. La comunidad científica nos dice que es un cuerpo de científicos en su totalidad. Los lazos entre la comunidad científica no dependen de trabajar o no juntos, sino de los vínculos que se establezcan a partir de intercambios puede ser intercambios de ideas, intercambio de investigaciones, intercambio de hipótesis, de congresos o revistas especializadas. Tenemos a la comunidad religiosa, que su mismo nombre lo dice, religiosa, que nos habla de un grupo determinado de personas que éstas presentan determinado tipo de religión, pues puede ser que sea católica, evangélica, adventista y como otros muchos tipos de religiones más que pueden existir. Esto ya depende según el tipo de tradiciones o creencias que tenga cada familia o cada persona. Tenemos la comunidad educativa, que también ahí mismo nos dice educativa, nos habla de educación. Dice, compuesta por personas que forman parte de un ambiente educativo. Esta puede ser universidades, colegios o jardines. Dice, se puede incluir a las autoridades de ella misma. Esta incluye al director, docentes, personal administrativo, personal de limpieza y a la propia comunidad, a los vecinos. Porque si bien es cierto, la educación incluye a todos, todos somos una sola familia, como se dice, ¿no? Entonces, ahora, vamos con las comunidades rurales. La comunidad rural, ahí mismo también nos dice su nombre, rural, compuesta por personas que habitan en las zonas rurales, zonas de altura, ¿no? Como la sierra, y mayormente este tipo de personas se dedican a realizar trabajos en el campo, ¿no? Como la agricultura, la ganadería, porque es parte de su subsistencia y de su día a día. Tenemos a la comunidad virtual, que dice, es el espacio virtual a través de la web y de las redes sociales para desarrollar actividades de un interés común. Ahora, comunidad biológica, su mismo nombre también nos lo dice, biológica, de biología, dice, está compuesta por plantas, por hongos, por animales y también por las personas, ¿no? Los seres humanos, que somos parte del mismo ecosistema, ¿no? De las plantas. Bueno, profesor, esto fue todo mi tema.
Ahora doy pase a mi compañero Gianfranco para que continúe con su exposición. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar del punto de los problemas sociales. Los problemas sociales son situaciones que impiden el desarrollo y progreso de una comunidad. Cuando hablamos de problemas, hacemos referencia a un impedimento que nos logra llegar a un objetivo. Y por otra parte, social hace referencia a... Social es el adjetivo que está vinculado a la sociedad. Por ende, cuando hablamos de un problema social, hablamos de cuando muchos individuos no logran alcanzar su objetivo y tienen dificultades para llegar a ello. Al hablar de problemas sociales, estamos haciendo referencia a un impedimento, trastorno o un inconveniente que nos impide llegar a lo que nos estamos proponiendo. Y esto requiere de una solución, o exige una solución por parte de nosotros. Causas. En las causas tenemos diferentes factores que son perjudiciales para nuestra sociedad. Entre ellos tenemos el desempleo, pobreza, rápido crecimiento demográfico, urbanización, falta de educación y discriminación de género. Y ahora, para combatir los problemas sociales, tenemos a dos frentes, que son el gobierno y la sociedad civil. Por parte del gobierno, que tiene la responsabilidad y obligación de solucionar dichos problemas. Para ello, ha generado diversas instituciones. Algunos de ellos son la Defensoría del Pueblo, Mininter y el MINE. Sin embargo, no se ha logrado su objetivo, ya que cuentan con tres fallas fundamentales, que son la ausencia o insuficiencia del desarrollo normativo, la falta de capacidades institucionales y falta de políticas de Estado y Gobierno, es decir, que hay ideas y opiniones contradictorias. Y por otra parte tenemos la sociedad civil, que también puede trabajar para generar la solución. En este caso tenemos a las personas comunes, quienes se han organizado para combatir los problemas sociales a través de proyectos, actividades y otras maneras. Y para ello han creado sus organizaciones, que son conocidas como organizaciones no gubernamentales. Un ejemplo de ellas tenemos Asociación Pro Derechos Humanos, Asociación Civil Transparencia, Cruz Roja Peruana y Instituto Político para la Libertad. Y eso es todo con respecto a los problemas sociales. Doy paso a mi compañera Ley. Gracias. Profesor, ¿cómo está? Compañeros, gracias Gianfranco por el pase y vamos a continuar con el tema, ¿no? Tenemos los problemas sociales más preocupantes del siglo XXI. Encabezando la lista tenemos la pobreza, que afecta a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a vivienda, tampoco a educación, ni salud. Y además no cuentan con los servicios básicos. Es decir, estamos hablando de una pobreza en todo el sentido de la palabra, no una pobreza extrema. Aquí, la causa, tenemos la falta de trabajo caracterizada por el desempleo y el subempleo. En el caso del Perú, por ejemplo, la informalidad ha provocado este problema, ¿no? Tenemos a una población de más del 70% en situación de informalidad. África es el continente que siempre relacionamos con la pobreza. Y sí, digamos, tiene 5 países que no tienen lo mínimo para vivir, los ingresos mínimos para vivir, ¿no? Viven en situación de total abandono. Y los países llamados tercermundistas. Bueno, en el caso de la lista elaborada por la FAO, el Perú ocupa el puesto 14 de los países sudamericanos pobres. Segundo problema, tenemos el hambre. El hambre que afecta a 690 millones de personas y que representa el 8.9% de la población mundial. Ahora, con hambre severo, es decir, ya estamos hablando de las personas que ya ni siquiera es hambre, ya estamos hablando de un hambre crónico, representado por 135 millones de personas. Una tendencia de crecimiento a finales del 2020, debido a la pandemia. Bueno, se dice que estos 135 millones se van a duplicar a finales del año. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, en el caso del hambre, la Agenda 2030, como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene el reto
de disminuir esa cifra, ¿no? Y garantizar la seguridad alimentaria. Porque ya la ONU había informado que no es que falten alimentos, de hecho, alimentos hay para todos. El problema es la mala distribución de los alimentos a nivel mundial. Es decir, hay cierto sector que acapara y que desperdicia alimentos y en muchas zonas agrícolas la pobreza ha ganado terreno, ¿no? Y el hambre es fatal. Tenemos también que uno de los responsables del hambre es la falta de información y de educación. Además, tenemos que la desnutrición causada por el hambre genera el 10% de muertes a nivel mundial. Tercer problema, discriminación sexual y racial, donde los hombres, y más si son blancos, son considerados superiores a las mujeres y a las otras razas, ¿no? Tenemos un caso muy lamentable en Estados Unidos hace algunos meses, si no me equivoco, el caso del asesinato de George Floyd, que ha generado un movimiento internacional, ¿no? De los hombres negros, o las vidas de los hombres negros también importan. En esta situación vimos a un hombre siendo sometido por un policía blanco, a pesar de que una gran población norteamericana es afrodescendiente. Y si vemos también aquí en Sudamérica, tenemos que en Brasil el más del 50% de la población es afrodescendiente. Y sin embargo, 8 de los 10 asesinatos es causado a hombres negros. Ahora, ¿qué genera la discriminación? Como ya hemos visto, genera violencia, sufrimiento y de hecho la muerte, ¿no? La muerte de otro ser humano que hasta ahora no ha encontrado su lugar. Ahora, hay una disputa entre quién es más discriminado, un hombre negro o un indígena. Más allá de quién es más discriminado, hay que ver cómo solucionarlo, este problema que ya lo arrastramos desde siglos, ¿no? Es un problema histórico, sin resolver. Abuso infantil. En el caso del abuso infantil, tenemos a una población de niños, a 152 millones de niños trabajando, ¿no? En lo que denominamos la explotación laboral, la prostitución y la pornografía, de los cuales, digamos, 72 millones de niños realizan trabajos peligrosos. La ONU al respecto ha dicho, ¿no? Sobre todo durante esta pandemia, que los niños han sido los primeros en sufrir las consecuencias ahora de la pandemia y también de todo un historial social que tampoco hemos logrado solucionar y que siguen como retos. Ahora, el común denominador entre estos problemas es definitivamente la pobreza. Cuando hay pobreza, hay hambre, los niños son sometidos a trabajo, tenemos una población que todavía no supera las vallas y sigue discriminando, y tenemos que de alguna manera proponer acciones concretas, que ya es algo que se ha venido trabajando a nivel de organismos internacionales, para poder de alguna manera resolver. Por lo menos empezar por el tema del hambre, ¿no? Que el hambre sí mata. Gracias.